Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema del que se habla poco, pero que nos afecta a casi todos, el virus del papiloma humano. Vamos a analizarlo con calma, con datos claros, para entender qué es de verdad y dejar atrás los mitos que lo rodean. Y para empezar, lanzo una pregunta al aire. Si pensamos en la infección de transmisión sexual más común en todo el planeta, ¿cuál diríamos que es? La respuesta, la verdad, sorprende por lo increíblemente extendida que está. Pues sí, hablamos del virus del papiloma humano, el VPH. Y aquí viene el dato que, yo creo, lo cambia todo. La inmensa mayoría de las personas sexualmente activas van a entrar en contacto con este virus en algún momento. Por eso es tan importante que lo tratemos como lo que es, una cuestión de salud pública, y no un motivo de vergüenza o de estigma. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos qué es exactamente el VPH. Después, cómo se transmite y por qué casi nunca nos damos cuenta. Analizaremos esa relación que a veces tiene con el cáncer y, lo más importante, hablaremos de las herramientas que tenemos para gestionarlo, la detección, la vacunación y, sobre todo, la prevención. Venga, vamos al lío. A ver, empecemos por lo básico. ¿De qué estamos hablando cuando decimos VPH? Pues no es una cosa sola, es algo bastante más complejo. Es toda una familia. Fijaos, el VPH es en realidad una familia enorme de virus, con más de 200 tipos diferentes. De todos esos, hay unos 40 que son los que nos interesan en el ámbito de la salud sexual, porque son los que afectan a la zona genital, anal y también a la boca y la garganta. Y dentro de esos 40 hay una división fundamental. Por un lado tenemos los que llamamos de bajo riesgo. Estos como mucho pueden causar lesiones benignas como las verrugas genitales. Y luego están los de alto riesgo, que son los que sí se han asociado con el desarrollo de algunos tipos de cáncer a largo plazo. Y aquí, por favor, que esto quede clarísimo, porque es crucial. Tener una infección por un VPH de alto riesgo no significa tener cáncer. Ni mucho menos significa que se vaya a desarrollar sí o sí. Es simplemente un factor de riesgo. Uno más. Muy bien, ahora que sabemos qué es, vamos a lo práctico. ¿Cómo se transmite este virus? Y sobre todo, ¿por qué es tan común que ni nos enteremos de que lo tenemos? La clave está en que se transmita por contacto directo de piel con piel en las zonas que ya hemos mencionado. Y ojo a esto que es muy importante, no hace falta que haya penetración. Por eso el preservativo, aunque ayuda muchísimo y reduce el riesgo, no lo elimina del todo, porque claro, no cubre toda la zona genital. Y lo más definitorio de todo, se puede transmitir sin tener ni la más remota idea de que se tiene. De hecho, esto es lo normal. Más del 90% de las veces la infección por VPH es completamente asintomática. No se nota nada, el virus está ahí, pero en silencio. Y claro, esto explica perfectamente por qué se propaga tanto y tan fácilmente. Esta frase lo resume a la perfección. Es la idea con la que nos tenemos que quedar para entender de verdad cómo funciona el VPH. Que no veamos nada no significa que no esté ahí, y por eso, como veremos, los controles médicos son tan importantes. Bien, ahora viene la parte interesante. ¿Qué pasa una vez que el virus entra en el cuerpo? Pues aquí entran en juego dos protagonistas, nuestro sistema inmunitario y el tiempo. La buena noticia es que nuestro cuerpo es una máquina increíblemente eficaz. Como se ve en el gráfico, en 9 de cada 10 casos, nuestro sistema inmunitario se encarga de eliminar el virus por sí solo, sin que hagamos nada. Suele tardar entre 1 y 2 años. El quid de la cuestión está en ese 10% de los casos en los que, por lo que sea, el virus consigue quedarse. ¿Y de qué depende que el virus se quede o se vaya? Bueno, pues influyen varias cosas. Un sistema inmunitario que no esté al 100%, el tabaco, que es un factor importante, tener otras infecciones, el estrés crónico, todo esto puede hacer que a nuestras defensas les cueste más hacer su trabajo. Y aquí la falta de controles médicos es lo que puede hacer que no nos demos cuenta de que el virus sigue ahí. Así que, resumiendo, el riesgo real no es la infección en sí. El riesgo es la persistencia de un tipo de alto riesgo durante muchos años. Es esa combinación de factores, la persistencia y el tiempo, la que puede acabar provocando cambios en las células. Y esta línea de tiempo lo deja muy claro. Esto no es algo que pase de un día para otro. Hablamos de un proceso muy lento. Desde que la infección se hace persistente hasta que aparecen los primeros cambios en las células y de ahí a un posible cáncer pueden pasar años o incluso décadas. Y esto que puede sonar mal, en realidad es una gran ventaja. Nos da una ventana de tiempo enorme para detectarlo. Y sabiendo esto, hablemos de soluciones, porque las hay, y son muy buenas. La ciencia nos da dos herramientas potentísimas para controlar el VPH, la detección precoz y la vacunación. Vale, ¿y cómo se detecta? Aquí la situación es un poco distinta según el caso. Para las mujeres, por suerte, existen pruebas de cribado muy eficaces. Por un lado está la citología,
el famoso Papa Nicolau, que busca si las células del cuello del útero han cambiado por culpa del virus. Y por otro, el test de VPH, que es más directo. Busca directamente el ADN del virus de alto riesgo. Ambas son clave para actuar antes de que haya un problema. En cambio, para los hombres, el tema es que no existe una prueba de cribado sistemática. El diagnóstico suele llegar cuando ya hay alguna lesión visible. Y luego está la vacunación, que es la otra gran herramienta de prevención primaria. Reduce de forma drástica el riesgo de infectarse por los tipos de VPH más peligrosos. Eso sí, hay que tener claro que es mucho más eficaz si se administra antes de haber estado en contacto con el virus. Y dos cosas muy importantes. La vacuna no cura una infección que ya se tiene y tampoco elimina la necesidad de seguir con los controles ginecológicos periódicos. Y llegamos a la parte final, que es la más importante. La mejor prevención es el conocimiento. Se trata de desmontar ideas equivocadas y tener claro qué podemos hacer para tomar las riendas de nuestra salud sexual. Vamos a abordar de frente una de las preguntas que más ansiedad y problemas de pareja genera. Si en una pareja estable, de años, de repente se detecta VPH, ¿quiere decir que ha habido una infidelidad? La respuesta, desde el punto de vista científico, es un no rotundo. Y la explicación es lo que hemos visto antes. El virus puede quedarse dormido, latente, en el cuerpo durante muchísimos años, incluso décadas, sin dar ninguna señal. Que una prueba lo detecte ahora no nos dice absolutamente nada de cuándo o cómo fue el contagio original. Por lo tanto, una prevención que funcione de verdad no se basa en una única cosa, sino en un conjunto de estrategias. Usar el preservativo siempre que se pueda, acudir a los controles médicos, valorar la opción de la vacuna, y a todo esto hay que sumarle dos cosas que no son médicas, pero son igual de importantes: hablar con la pareja con honestidad y buscar información de calidad basada en la ciencia y no en los miedos. Y me gustaría terminar con esta reflexión. El VPH es una realidad biológica. Convivimos con él. El verdadero riesgo no es el virus, que como hemos visto, en la mayoría de los casos nuestro cuerpo gestiona sin más. El peligro real es la desinformación, el miedo, el estigma y el no ir a las revisiones. Porque saber, tener información, es sin ninguna duda la herramienta más poderosa para cuidar nuestra salud.